Y yo preguntaría al revés, ¿qué tanto los ciudadanos en Chile pueden acceder a la oferta del psicoanálisis? ¿Es accesible el psicoanálisis para todos en Chile o para una gran mayoría? Lilia, tu pregunta es muy importante. Yo creo que no. Yo creo que el psicoanálisis sigue siendo, al menos en Chile, y entiendo que es parecido en toda Latinoamérica, un lujo de poder acceder. Y esto forma parte del problema, ¿cierto? En general, no solo el psicoanálisis es un lujo, sino que también cualquier tipo de formación en Chile es un lujo. Vivimos hoy día en un contexto nacional en el que estudiar después de la educación media es muy difícil por dos vías. Primero, las universidades suelen privilegiar a personas que han pagado por educación privada en el contexto secundario. Por lo tanto, es muy difícil que personas que hayan estudiado en instituciones públicas accedan a este tipo de formación. Y en segundo lugar, lo que sucede es que las mismas universidades están cruzadas por una lógica muy cientificista, lo que muchas veces hace que el psicoanálisis sea visto como aquello que antes se hacía, pero hoy día no se hace, cosa que no tiene nada que ver con la realidad, ¿cierto? El psicoanálisis yo creo que en el contexto latinoamericano está más vivo que nunca, y no me cabe ninguna duda que hoy día el psicoanálisis es latinoamericano, ya no es europeo. Y eso nos trae otros desafíos, ¿cierto? De pensar cómo hacemos psicoanálisis en el contexto latinoamericano, que quizá podremos pensarlo en otro momento y con otros referentes. Pero hoy día la formación en psicoanálisis no es algo a lo que sea fácil acceder. Por otro lado, la formación psicoanalítica de posgrado, más allá de la universidad, es algo a lo que pocos pueden acceder por el valor que tiene. Existen hoy día instituciones que forman a analistas y que entregan análisis. Y se han hecho múltiples intentos porque esto sea algo accesible. Y por ahí se ha logrado. Antes de los años 90 existía en Chile una única institución que formaba analistas. Era una institución muy aristocrática y de algún modo u otro muy cara. Por lo tanto, solo podían acceder las personas de altas familias que tuvieran una independencia previa. Muchas personas tenían, por ejemplo, riquezas personales que le permitían dedicarse a formarse en psicoanálisis. Hoy día no es así. Hay varias instituciones que han hecho cuestiones diferentes. La primera fue la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, que logró sacar un segundo programa de formación en el contexto nacional bastante más barato. Y después han arribado todo lo que son las instituciones ligadas a lo lacaniano, que de algún modo u otro han permitido que haya una oferta mayor, pero sigue siendo algo de élite, para lo que muchas veces hay que suspender otras cosas. Por eso es de élite. No es que necesariamente sea caro, pero asistir a análisis, supervisarse, participar de seminarios, supone que uno puede tener necesita tener una independencia económica significativa, una estabilidad económica, y en el contexto del país eso es muy difícil. Por lo demás, la educación en el contexto chileno está altamente privatizada, es muy cara, y justamente eso es lo que se hace difícil hoy día. Por eso es difícil formarse, no como psicoanalista solamente, sino en cualquier profesión. Hoy día las personas en Chile se endeudan muchísimo para poder estudiar. Las personas viven pagando su crédito universitario hasta que tienen 50 años, por ejemplo. Y eso obviamente limita las posibilidades de formación después de la universidad y sobre todo limita el acceso a la formación de pregrado y de posgrado. Doctor, y se me ocurre ahí hacerle una pregunta en cuanto a la formación se refiere, porque habla
de lo freudiano, de Winnicott, que tiene una influencia muy importante en Chile, entiendo, lo leniano, supongo también, y ahora que dice en la llegada de lo lacaniano, ¿qué efectos nota en el psicoanálisis a partir de este auge, de esta llegada de lo lacaniano? Te podría decir que hay una consecuencia institucional, que creo que ya la referí, y por otro lado una consecuencia de naturaleza teórica. Pienso yo que lo lacaniano viene a profundizar la reflexión psicoanalítica en el contexto chileno. Pienso yo que hoy día Lacan es un autor ineludible en toda formación, de todas maneras. También autores posteriores a Lacan, por supuesto, que lamentablemente en Chile creo que no reciben tanta atención, probablemente porque las ideas se demoran en llegar. Por ejemplo, François Dabuan y Jean Max, autores que nosotros conocemos, ¿cierto? Que forman parte de lo post-lacaniano, del psicoanálisis francés, han tenido más presencia en Latinoamérica y en Chile, fruto de que han sido invitados, ¿cierto? Pero hoy día hay poca gente que en Chile se dice yo soy seguidora de François Dabuan, por ejemplo. Existen referentes, pero algo por ahí se está abriendo de François Dabuan, de Pierre Aulanier, de Castoriadis, de Green y otros autores que son por ahí relevantes, pero sobre todo a nivel de posgrado. Bueno, existe entonces una consecuencia a nivel teórica de la introducción de Lacan en Chile, que es profundizar la comprensión, la escucha, sobre todo la lectura de otros autores, sobre todo Freud. Pero por otro lado, algo ha sucedido en el contexto nacional, creo yo, que muchas veces lo lacaniano se ha tomado como el modo correcto de hacer las cosas, el modo correcto de analizar, el modo correcto de comprender y el modo correcto, como dice ellos, de no comprender también. Yo creo que todo esto tiene valor, ¿cierto? Como reflexión, pero esto de que en psicoanálisis exista algo de lo correcto o de que hayan autores que digan que en psicoanálisis hay estúpidos y que es fácil reconocerlos, citando a un autor lacaniano, intérprete de Lacan, a mí me parece que no solo es un insulto, sino que también, de algún modo u otro, supone restarle valor a otros aportes que son anteriores a Lacan. Pienso yo, por ejemplo, que Melanie Klein, con todas las limitaciones que presenta, de algún modo u otro tiene una utilidad clínica que es tremenda e innegable. Pienso que autores como Winnicott han sido poco leídos por el discurso lacaniano, o al menos como se ha transmitido en Chile, y se piensa que Winnicott, por ejemplo, habla del yo, cuando en realidad es el self el que ocupa el centro de su reflexión, y que es algo completamente distinto al yo, como él lo plantea al final de su obra. Y de algún modo u otro, estos autores pienso que no han sido lo suficientemente considerados en su especificidad y en su profundidad. Bion, por ejemplo, también tiene conceptos que son muy interesantes, que de algún modo u otro vienen a ser en muchos contextos ignorados o soslayados a partir del discurso lacaniano. Ferenczi, para tomar un autor muy importante en torno a lo traumático, es también un autor que no siempre ha podido ser tomado con toda profundidad en cuenta, o que se toma en cuenta a partir de lo lacaniano, ¿cierto? Como que Lacan fuera un segundo Freud. Yo creo que Lacan es ineludible, que no quede duda de eso, pero de algún modo u otro, así como hoy día cuestionamos la idolatría de Freud, tenemos que cuestionar también la idolatría al pensamiento lacaniano, para tener una escucha más amplia. Yo pienso que el psicoanálisis es una práctica de la escucha, no una práctica de la interpretación o de lo técnico que hay que hacer con los pacientes. Y como práctica de la escucha se beneficia de poder tener distintos modelos teóricos para entender al paciente, incluso más allá de lo psicoanalítico, modelos teóricos socioculturales vinculados a lecturas en torno al feminismo, por ejemplo, o tener modelos teóricos vinculados a la filosofía. El mismo Freud lo decía, la medicina no basta para ser analista, es necesario saber sobre historia, sobre otros discursos que van cruzando. Y de alguna manera u otra, cuando aparece el modo correcto de hacer las cosas según una lógica, hay aspectos del sujeto que quedan sin advertirse, que a mí me parece que tienen mucho valor. En esto de lo lacaniano, precisamente, el tema del silencio, eh, más allá de la interpretación,
el silencio y esperar a que sea el analizando el que construya su propia interpretación, resulta a veces ser una práctica muy señalada, sobre todo en estos últimos días, porque hay un abuso ahí, a veces de esos silencios, ¿no? Los pacientes, esto se escucha en muchos momentos y en muchos lugares, donde los pacientes vienen diciendo, es que el analista no me decía nada. ¿Cómo em, colocar este tema de, como usted lo menciona, la importancia de la escucha y no la interpretación, sin caer en este malentendido de lo lacaniano? Mira, qué interesante lo que tú me traes, Lilia, porque nos abre la posibilidad de entender la escucha de dos maneras diferentes. Pienso yo que una forma de entender la escucha es el silencio, que es la que tú estás trayendo, ¿cierto? Y la que traen los pacientes, yo estoy cansado de recibir pacientes que me dicen es que fui al psicólogo y no me dijo nada. Entonces yo le pregunto, ¿pero cómo no te dijo nada? Aquí me dijo, hola, cuénteme, y no me dijo nada en toda la sesión. ¿Y por qué no le dijo nada? No sé, me dice, ¿por qué no me dijo nada? Bueno, de algún modo u otro, creo yo que la escucha no es el silencio. Pienso que es una comprensión técnica de la escucha. Es verdad que a veces hay que callar en términos muy concretos, ¿cierto? Pero también, de algún modo u otro, hay que pensar la escucha no como directamente el estar en silencio, sino también como una forma de estar completamente abocado a escuchar al paciente y a obtener de ese paciente las coordenadas para elegir una intervención, ¿sí? Pienso yo que el silencio no necesariamente tiene que traducirse en una técnica específica, sino que el silencio puede ser también una herramienta de sostén, mediante, por ejemplo, palabras como o qué interesante, cuéntame más de eso. Creo que también es una manera de escuchar y de sostener a alguien en el diálogo. Para mí el sostén es algo muy, muy importante. Se trata de alguna manera u otra de que algunos analistas han comprendido algunos conceptos, como por ejemplo la escucha, de una manera muy concreta. Y a mí me llama la atención porque los analistas son personas inteligentes, ¿cierto? Entonces empiezo a pensar en qué análisis habrán recibido. Quizá ellos recibieron un análisis donde el analista no les habló, cosa que no necesariamente está mal, depende del paciente. Quizá algunos pacientes necesitan que el analista no hable nada. Yo tendería a pensar que otros necesitan otras cosas. Muchas veces mis estudiantes en el contexto de pregrado me preguntan, profesor, ¿usted cómo es con los pacientes? Y yo les digo, bueno, yo con mis pacientes no hablo tanto como acá porque no, a mis pacientes no les hago clases, no se trata de eso, ¿cierto? Se trata de otra cosa. Pero converso con ellos, les digo lo que pienso, les pregunto cómo están, les digo cuénteme más de eso. Tengo de algún modo u otro una conversación donde, claro, no hablo tanto porque se trata de que hable el paciente. Incluso a mis pacientes muchas veces les digo, bueno, puede que en las sesiones que tengamos usted a veces sienta que yo no voy a hablar tanto. Y eso es porque quiero escucharlo. Pienso que de algún modo u otro el abordaje de la escucha psicoanalítica no como una técnica concreta, sino más bien como una práctica orientada al sostén, es algo que puede abrir la posibilidad para que algunos pacientes se analicen. Y precisamente en esta línea de poder hacer accesible el psicoanálisis, ¿usted nos podría compartir algunas de las prácticas que usted ha hecho para hacer esto posible? Yo te contaba que yo hacía clases en la universidad, hago clases. Una de las cátedras que hago tiene que ver con el psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico no es psicoanálisis, pero muchas veces está inspirado por una parte de la teoría psicoanalítica. Pensaría yo que vale la pena que estuviera inspirado por otras partes de la teoría psicoanalítica, porque muchas veces recupera aquello relativo solamente al yo, que es una parte de la teoría psicoanalítica. Y en esta misma línea he podido estar trabajando por algunos años haciendo un coloquio de manera anual, de tal manera de poder insertar al psicodiagnóstico comprensiones psicoanalíticas que son, creo yo, más profundas y más adecuadas a nuestros tiempos. Y en eso hemos hecho un coloquio anual sobre psicodiagnóstico y psicoanálisis. Hicimos uno hace poco, en agosto, que pensó justamente esta cuestión. ¿Cómo sería un psicoanálisis desde otras perspectivas teóricas que no sean las de Anna Freud y las de Melanie Klein? Nos preguntamos, por ejemplo, ahí cómo sería pensar el psicodiagnóstico desde Donald Winnicott.
cosa que me parece muy sugerente y que necesariamente cambiaría el psicodiagnóstico como práctica. A mí me parece genial. Pienso que es una manera de transmitir el psicoanálisis a una población que no necesariamente está entusiasmada por la cuestión del psicoanálisis, sino más bien por la cuestión diagnóstica en torno al yo. También en este contexto de pandemia yo tomé la decisión consciente de facilitar el acceso de estudiantes y población en general al psicoanálisis y por eso me fui donde la población general está. Y hoy día la población general está en redes sociales. Entonces abrí, fíjate tú, un Instagram. Yo no soy muy experto en tecnología y en redes sociales, así que para mí fue todo un desafío. Pero me comprometo ahí a publicar 2 veces por semana reflexiones de carácter psicoanalítico en una red que sabemos que es muy visual y poco del pensamiento. Entonces, en ese espacio me siento yo transmitiendo el psicoanálisis en un lugar poco tradicional, ¿sí? Y también participo de manera más bien recurrente en seminarios, en entrevistas asociadas a lo psicoanalítico y lo social, muchas veces de la mano del magíster en psicoanálisis de una de las universidades donde trabajo. Me parece que los analistas tenemos que, en ese sentido, salir de la consulta privada y hablar de lo que hacemos. De eso se trata. Sí, pensaba en estas dos pistas, ¿no? Justo de la escucha, de la posición del analista en esa escucha que sostiene al otro, en cómo hace uso de esa escucha, y la otra es cómo teóricamente se hace uso de los discursos teóricos propiamente, ¿no? Pensaba en esos momentos discursivos de la teoría freudiana, ¿no? Que ha permeado toda la cultura hasta nuestros días, de lo kleniano, que en su momento fue muy abusivo también, y de lo lacaniano otra vez, ¿no? Esta jerga lacaniana que permea todos los espacios de formación y que, como bien dices, tiende a borrar todas las otras aportaciones de analistas quizá con menos auge, pero que son igualmente importantes. El caso de Winnicott, nada menos. El caso de Dolto, por ejemplo, para el trabajo con niños, importantísimo. Y cómo este nuevo lenguaje, estos nuevos términos, van tendiendo a borrar todo lo anterior. No sé cómo se viva eso en Chile. Probablemente es muy similar a lo que tú vives en México. Efectivamente, pareciera ver que hoy día el lenguaje contemporáneo en psicoanálisis, que muchas veces es exclusivamente a partir de esta jerga lacaniana, de algún modo u otro se comparte como algo que todos entienden. Pero yo no sé si todos entienden lo mismo cuando se habla en jerga lacaniana. Pienso que es como una ilusión de que estamos entendiendo. Y hay que tener cuidado con eso. El mismo Lacan lo dice. Cuídense de comprender. A mí me parece que eso tiene mucho valor y que justamente de algún modo u otro viene a marcar el que existe algo incomprensible de la clínica psicoanalítica y de que tenemos que otorgarle lugar a eso. Y a veces para otorgarle lugar, el silencio del analista, de que no puede comprender ciertas cosas, forma parte importante. Te podría decir que el mismo Winnicott se negó, como tú sabes, a hablar en el mismo lenguaje que existía en su medio. Él decía, no me gusta hablar de metapsicología, ¿cierto? Porque no me gusta utilizar los términos de la metapsicología clásica. Y claro, la metapsicología clásica en su contexto era la kleiniana, y él no quería dar la batalla en ese campo, sino más bien en el campo de la clínica y de una comprensión de la clínica que él desarrollase, como él decía, con sus propias palabras, con su propio lenguaje. Yo pienso que todo analista tiene que desarrollar su propio lenguaje, más allá de las escuelas. Y si por ahí puede hacer uso de alguna palabra, de algún autor, de alguna escuela que le haga sentido, bueno, perfecto, de todas maneras. El asunto es que ojalá los analistas no quedemos prendados a los discursos, sino que podamos hacer uso de los discursos, porque si no somos hablados en lugar de propiamente hablar. Justo en esto nos estamos debatiendo como ciudadanos, como sujetos de la protesta,
sujetos subjetivados en este terreno de las crisis sociales. Nos estamos debatiendo en estos discursos, en medio de toda esta guerra discursiva, me parece, se va perdiendo lo propio, se va adormeciendo cosas, herramientas que uno tiene, que uno ha construido por su propia experiencia para poder intervenir de pronto en esto que tú llamas muy bien, lo que se entiende como lo correcto, ¿no? Como la clínica correctamente hecha es esta que está de moda, pero uno ha venido ya con una larga formación, sobre todo en la práctica, sobre todo aproximándose, como tú bien dices, a lo social, al tipo de sufrimiento que impera en este momento. En México es muy particular el tema de las víctimas, el tema de las víctimas por feminicidio, por desapariciones forzadas, etcétera. Por eso creo que lo de Dabuan venga a caer tan bien y sea tan refrescante, porque nos da como una salida a esto que de alguna manera nos cuadricula, nos mete en ejes preestablecidos. Bueno, sí, cierto, porque es un discurso que François elabora no desde la academia clásica, incluso no como psiquiatra, no como psicóloga, sino desde un lugar distinto. Fíjate, Lilia, que yo pienso que el principal desafío que tenemos nosotros hoy día como analistas, hoy día en situación de crisis, ¿cierto? Es cómo hacemos para seguir escuchando, para seguir manteniendo una escucha lo suficientemente amplia como para poder valorar, poner en valor algunos elementos que aparecen en el consultorio que son relevantes, en el discurso del paciente. ¿Cómo lo hacemos para escuchar sin la teoría? ¿Cómo lo hacemos para escuchar en un contexto de crisis donde nosotros también estamos inhibidos en nuestro pensamiento? De eso se trata. Pienso que los analistas lo que tenemos que hacer es custodiar nuestra escucha, cuidarla, ver de qué discurso nos prendamos, de cuáles no. ¿Qué hacemos para obtener una escucha que sea lo suficientemente independiente y para renunciar a los modelos psicoanalíticos a la hora de intervenir, a la hora de tener técnicas? Pienso que esto de la escucha es lo central, más que la técnica. Esta no es una idea mía, ¿cierto? Es una idea que yo he podido recuperar, como te decía en un inicio, de Jaime Coloma, que me ayudó a entender el psicoanálisis como una práctica de la escucha, que no es una práctica del silencio, no es lo mismo. Pienso que también tenemos hoy día algunos desafíos en esta situación de pandemia que estamos viviendo. A ver, porque la situación de pandemia pone en detención lo que estamos viviendo, nos pone en detención a nosotros. Es un acontecimiento donde todo es presente, tal como lo dice Deleuze. El acontecimiento es aquel donde todo es presente todo el tiempo. Es como que el tiempo subjetivo se detiene. Y de algún modo u otro, yo creo que los analistas tenemos que construirnos un futuro. Y por eso me parece relevante pensar en cuál es el futuro del psicoanálisis, cuáles son las tareas que el psicoanálisis tendría que hacer de aquí en adelante. Pienso que esto es también construir una esperanza para el psicoanálisis, porque hoy día el psicoanálisis no está asegurado. Y bueno, ¿cuáles podrían ser estas cosas, cierto? Primero, custodiar la historia, la escucha. Y en segundo lugar, de algún modo u otro, hacer un esfuerzo por transmitir el psicoanálisis, pero no el psicoanálisis como una comprensión teórica de las cosas, sino una transmisión de la clínica psicoanalítica. Hasta hace algún tiempo los analistas estaban acostumbrados a compartir su clínica. Hoy día no tanto. Y yo me encuentro con estudiantes universitarios que verdaderamente piensan que el analista lo sabe todo respecto de cómo aplicar y qué hacer en cada momento. Entonces llegan a la supervisión a preguntar, ¿qué hago? Y yo les digo muchas veces, bueno, habrá que escuchar. Eso es lo que hoy día se puede hacer, tratar de escuchar. Creo que los analistas tenemos una responsabilidad a la hora de transmitir algo de la clínica. Por otro lado, es muy relevante
que también podamos transmitir algo de la política del sujeto. Digamos que cuando escuchemos un sujeto, escuchemos su singularidad. De eso se trata. Cómo custodiamos nuestra historia, nuestra escucha para, de algún modo u otro, no dejar de escuchar aquello único e irrepetible que tiene el sujeto. Y aquí me parece que el concepto de verdadero self de Winnicott es muy importante. ¿Qué hacemos para otorgarle lugar a eso que tiende a someterse, pero que cuando no es sometido aparece con nuevas energías y forma parte de un elemento muy esencial del sujeto? Creo que en psicoanálisis tenemos que darle un lugar a eso y escuchar de tal manera que eso se respete. También pienso que hoy día tenemos los analistas la responsabilidad, sobre todo en situación de crisis y en el futuro también, de abrir espacios para pensar, de sostener estos espacios para pensar y de difundirlos. Esto es lo que muchas veces ha aparecido en el contexto actual a partir de las redes, ¿cierto? De las conversaciones. A mí me parece genial. Creo que los analistas tenemos esta misión de abrir, de sostener y difundir espacios para pensar, que no son espacios de enseñanza, sino espacios de transmisión. Y en último lugar, pienso que de algún modo u otro, si pensáramos en el futuro del psicoanálisis, en el futuro que tenemos que construir para el psicoanálisis, tenemos que estar muy atentos a una amenaza, que esto lo marca muy bien Bauman. Bauman dice que estamos en un momento donde la instantaneidad es el valor último. Y pienso que el psicoanálisis es todo lo contrario a la instantaneidad. Quizá aquí mis amigos lacanianos que enarbolan discursos en torno a lo sincrónico de la interpretación no estarían de acuerdo. Para mí, en realidad, es la diacronía lo que hace sentido en psicoanálisis, la posibilidad de darle al sujeto esto de poder desplegar un discurso, de referirse a su historia, de visitar muchas veces esta historia. Pienso que tenemos que darnos un tiempo, no solo para escuchar a nuestros pacientes, sino también para pensar en lo social. Se trata de que tenemos que renunciar a lo instantáneo, porque lo instantáneo está muy cercano a la respuesta estereotipada que viene desde la teoría, y para escuchar necesitamos tiempo. Por ahí yo conversaba con un estudiante hace algunos meses que me decía, a mí lo que me interesó de la universidad es transformarme en un analista, ¿cómo lo decía él? En un analista y me nombraba una escuela específica, ¿sí? Yo quiero ser un analista, mira, se me olvidó el nombre. Y por ello le decía, bueno, si tú quieres transformarse en ese analista, primero tienes que transformarte en una persona que tenga pacientes, que escuche, que lea muchos autores y quizá después te haga sentido hacer alguna elección teórica o no. Pienso que el analista tiene que ser un analista a secas, que comparta elementos de distintas tradiciones teóricas para poder pensar. Estos ropajes que a veces nos ponemos, ¿cierto? Lacaniano, freudiano, kleiniano, pienso que es algo a lo que tenemos que por ahí ir renunciando. Algunos analistas dicen, bueno, yo hago este psicoanálisis, los otros psicoanálisis, como si los psicoanálisis fueran personas. Y en realidad pienso yo que se trata de que podamos desarrollar una escucha lo suficientemente profunda para dar cabida a distintos aportes teóricos, a distintas subjetividades y a distintas líneas de comprensión de lo social y lo político. Esta apertura es lo que yo creo que constituye lo psicoanalítico. Y si acabamos con esto, el acabado es el psicoanálisis. Porque, insisto, hoy día el psicoanálisis no está asegurado. Yo creo que este es un punto de llegada muy, muy importante, este que comentas. Creo que lleva tiempo entender esto que tú dices de la escucha, porque precisamente los efectos de las formaciones institucionales obturan esa posibilidad, sobre todo cuando se trata como de buscar adeptos o hacer filiaciones, me parece, y ajustarse a ciertas exigencias de las instituciones y de las escuelas. Entonces lleva tiempo, de verdad, poder colocarse en una escucha en la que no te sientas atrapado por una red así en el sentido metafórico y todo lo que a esa figura del lugar, ¿no? Una red de términos, una red de conceptos, una red de asociados.
etcétera, ¿no? Puede ser muy amplio ese concepto. Creo que es muy importante esto que dices, como para ir aterrizando y acercándonos al cierre. El psicoanálisis no tiene un futuro asegurado y nosotros que sabemos de su valor, tendríamos que estar trabajando para eso. Pero yo no veo otra manera o no veo posibilidad si el psicoanálisis se distrae de lo social. Me parece que el psicoanálisis tiene que acercarse a lo social, eso es importantísimo, y para eso creo que es indispensable trabajar para que el psicoanálisis sea accesible a todas las poblaciones. Aunque eso pueda ser una utopía, un sueño, me parece que hay que ver la forma de hacerlo accesible para más. Es una muy buena misión, Lilia. Se trata de transmitir el psicoanálisis entonces a personas que hoy día no tienen tanto acceso. Uno se encuentra con que a uno le gustaría tener más horas en la semana para transmitir, ¿cierto? Y se trata de que quizá tengamos la misión también de formar de aquellos que tenemos algún lugar en la formación de otros analistas, de ir apoyando a que ellos también se transformen en transmisores del psicoanálisis. Y fíjate que hay que pensar qué es lo que habría que transmitir, porque eso es muy importante. Cuando hablamos de la transmisión del psicoanálisis se entienden muchas cosas distintas. Para algunos consiste en transmitir una técnica, para otros consiste en transmitir una interpretación específica de lo que es el psiquismo. Y pensaría yo que una transmisión sana del psicoanálisis sería transmitir algo cercano a una apertura a la escucha, a la posibilidad de suspender el tiempo propio para dedicar la subjetividad a otra subjetividad. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser tildado por algunos como un idealismo, pero se me hace difícil pensar el psicoanálisis sin algo de esto siquiera. Yo sé que no es lo único, pero sin algo de esto. De suspender algo de lo propio para dedicarse al otro. Para Sí, dedicarse al otro que puede ser un paciente, para dedicarse al otro que puede ser un movimiento social, para dedicarse al otro que puede ser una persona con la que uno está conversando, quizá como una conversación como la que estamos teniendo ahora. Se trata sí. entonces de que yo pienso que en este sentido el psicoanálisis es una práctica de la conversación, donde hay que callar para poder escuchar y entender alguna cosa, seguir al otro en sus propios movimientos, darle un lugar para que en esa conversación pueda encontrar algo de sí mismo. De eso se trata. Sí, disponerse a escuchar. Pues así lo hemos hecho, doctor Patricio, disponernos a escucharnos esta mañana y a construir una esperanza para el psicoanálisis, una esperanza para nuestros países, una esperanza para nosotros, una esperanza para todos. Yo agradezco la posibilidad de conversar, Lilia. He escuchado las otras series las otras entrevistas de esta serie y me voy también enriquecido por eso, enriquecido por la escucha, ¿cierto? Uh-huh. Pienso que para eso hay que darse un tiempo y estamos en un tiempo en el que es difícil darse tiempo. Esa es la temporalidad de nuestra época y creo que el psicoanálisis tiene que remar en contra de eso. Pues le agradecemos muchísimo por darnos su tiempo, por dar tiempo al tiempo. Agradecemos bastante. Ha sido un placer platicar con usted esta mañana y pues estará aquí esta entrevista para todas las personas que quieran escucharla y sin duda será interesante.